Muy buen día, en esta ocasión veremos el tema 1.3, primer criterio de congruencia de triángulos del libro de ESMATE de octavo grado, página 108. Vamos a pasar a la conclusión y vamos a darle una vistada a toda la página, por eso les pediría que si no tienen el libro de texto a la mano, le den pausa al video y vayan a traerlo y luego lo reanudan, por favor. Vamos a continuar. Vamos a la conclusión y nos dice, primer criterio de congruencia. Dos triángulos que tienen sus tres lados iguales son congruentes. Este criterio se conoce como lado, 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 o entre paréntesis LLL. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pasar con la simbología. Esto es muy importante, la simbología. Así que lo vamos a acercar aquí para que, para que nos quede muy claro. Vamos a ir definiendo cada una de estas cosas que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí, esto significa triángulo. Vamos a dejar aquí porque eso nos va a hacer difícil. Esto significa triángulo. Y cada uno de estos es un lado del triángulo. Y este símbolo que tenemos aquí en el centro, que es un igual, como con una la coma que trae la ñ arriba, ¿verdad? Esto significa congruente. Y aquí al otro lado tenemos otro triángulo y tenemos A'. Esa coma que aparece ahí arriba de la A significa prima. Así se le conoce, A'. Y tenemos B' y C', que son los lados de el otro triángulo. Este es otro triángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir con toda esta simbología? Lo que nos quiere decir es que el triángulo con los lados A, B, C es congruente con el triángulo con los lados A', B' y C'. ¿Qué quiere decir esto? Que los lados de estos dos triángulos son iguales, aunque son triángulos diferentes. ¿Diferentes en qué forma? En que a lo mejor pueden estar en posiciones diferentes, pero siguen siendo congruentes. Y aquí nos dice, dado que aquí vamos a ser bien claros, que yo normalmente utilizo una rayita aquí arriba para escribir que estos son segmentos. A esto se le conoce como segmentos. El segmento AB es igual al segmento A' y B'. El segmento AC es igual al segmento A' y C'. Y el segmento BC es igual al segmento B' y C'. ¿Qué quiere decir esto de segmento? Bueno, vamos a pasar aquí y aquí tenemos nosotros que estos que tenemos aquí son los segmentos de un triángulo. Son los tres lados de un triángulo, ¿verdad? Esto puede ser un segmento. El segmento lo vamos a escribir aquí. Esto es el segmento. Este es el segmento A. El segmento A, B. Este es el segmento BC. Y este es el segmento CA de un triángulo cualquiera. Muy bien. Y aquí nos presenta, miren. A simple vista, ustedes podrían decir, este triángulo no es igual a este triángulo. ¿Por qué? Porque se ven diferentes, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que ver es que si estos dos triángulos realmente tienen la misma medida en sus segmentos. Y nosotros lo vamos a comprobar. ¿Cómo? Muy bien. La ventaja de esto es que está en cuadrículas. Y yo busco el segmento, por ejemplo, el segmento AB, el segmento AB, el segmento BC y el segmento CA. Muy bien. El más fácil de ver es el AC, ¿verdad? Perdón, el BC. El segmento
el segmento BC es igual a ¿cuánto? ¿Cuántos cuadritos hay desde esta C hasta esta B? Hay 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuánto mide el segmento BC? El segmento BC mide 4, ¿verdad? Esto es solo para la explicación. O sea, no es que esto tenga esa medida exactamente, ¿verdad? Sino que solo es para que se entienda. Y este segmento B' y C', ¿cuánto mide? Tiene 1, 2, 3 y 4. ¿Qué quiere decir? Que el segmento BC es igual al segmento B' y C'. Es congruente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miden lo mismo. Eso es lo que nos quiere decir. Aunque estén en posiciones diferentes. Porque si se fijan, el triángulo está en posiciones diferentes. Muy bien. Ahora vamos a pasar a solucionar el ejercicio que nos presenta. Nos dice, identifica los pares de triángulos congruentes. Y aquí nos aparecen diferentes tipos de triángulos. Y nos aparecen diferentes tipos de letras. En este caso, como todos son triángulos diferentes y como no sabemos qué triángulo acompaña a cuál otro, entonces no nos aparece como A', B' y C', sino que como letras del abecedario. Entonces tenemos aquí, lo vamos a dejar cerca, tenemos el triángulo, recordemos que esto significa triángulo, el triángulo ABC, y dice que el segmento AB es igual a 5, el segmento BC es igual a 7 y el segmento CA es igual a 6. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, yo voy a buscar en todos estos literales que tenemos aquí qué triángulo tiene esas medidas en específico, ¿verdad? Tiene que tener un lado que valga 5, otro lado que valga 7 y otro lado que valga 6, independientemente del orden que esté presente. Entonces yo puedo buscar aquí y yo digo, bueno, el literal B no tiene ningún 5, ningún 6, ningún 7, entonces no puede ser. Entonces, y así voy revisando. El literal C tampoco tiene ningún 5, bueno, sí tiene 5, pero no tiene 7 ni tiene 6. Entonces no es congruente. El literal D tiene 5 y tiene 7, pero su tercer lado no es 6. Entonces quiere decir que tampoco es congruente. Pero ¿qué pasa con el literal G? El literal G, uno de sus lados es 7, otro de sus lados es 5 y otro de sus lados es 6. Entonces, esto quiere decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo STU. Y entonces yo puedo decir que esto ustedes lo van a hacer en aparte, ¿verdad? Así lo pueden escribir aparte. Pueden unir estos dos así, pueden decir que estos dos son congruentes, o pueden hacer también esto. Lo pueden escribir así. Pueden escribir que aquí lo vamos a hacer abajo. Yo lo voy a escribir aquí abajo, pero ustedes lo pueden escribir en su cuaderno para que les quede claro. Yo puedo decir que el literal A es congruente con el literal G. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque el triángulo, vamos a ver aquí, porque el triángulo ABC es congruente con el triángulo STU. ¿Por qué? Porque cada lado o cada segmento de este triángulo coincide, ¿verdad? Aunque estén en orden diferente. Entonces yo puedo decir que los voy a unir con una línea, que el literal A es congruente con el literal G, ¿verdad? Ahí está claro. ¿Cuál es el triángulo que sea congruente con el triángulo DEF? Bueno, reviso cuáles son sus segmentos o sus lados. El segmento DE vale 2, el segmento EF vale 4 y el segmento FD vale 3. Entonces yo busco en estos triángulos cuáles tienen esos mismos segmentos. Bueno, yo aquí ya tengo ubicado, ¿verdad? Para preferencia, para que no se vayan a confundir, vayan utilizando colores diferentes en cada unión de segmentos. El literal B, que es este, es congruente
con este otro. ¿Por qué? Porque el triángulo XYZ, el segmento XY vale 4, que es congruente con este segmento, miren. Entonces yo digo, XY es congruente con el segmento EF. Y aquí tenemos que YZ, que es este, es congruente con el segmento FD. Y ZX es congruente con el segmento DE. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el literal H, el triángulo del literal H, es congruente con el triángulo del literal B, ¿verdad? Y de esta misma forma ustedes van a ir uniendo cada literal con el triángulo que sea congruente. De eso se trata este tema. Van a ir viendo cuál triángulo es congruente respetando esto. Que sus tres lados sean iguales, lado, lado, lado. Si los tres lados son iguales, quiere decir que este triángulo es congruente con el otro, ¿verdad? Que fue lo que comprobamos aquí. Espero les haya quedado claro y que apoyen este video compartiéndolo con sus compañeros para que a más personas les pueda quedar claro este tipo de ejercicios, ¿verdad?